Hola, mi nombre es Mónica Mistreta y le doy la más cordial bienvenida a esta IT Master Sessions, en la que vamos a tocar un tema coyuntural que es la evolución de los fondos de pensión y la gestión de vida de los clientes. Acompáñenme. Y para eso tenemos a dos expertos que me honro en presentar. Vamos a comenzar con Enrique Pressburger, quien es analista financiero, y él nos va a poner en contexto sobre este nuevo paradigma en el que las pensiones, los fondos de pensión, las AFORES, como les decimos en México, van a ser un punto fundamental en la economía de este país. ¿Por qué hablar en este momento de la evolución de las AFORES, Enrique? Claro, gracias Mónica, antes que nada por la presentación, y me encanta que empieces con esa pregunta de fondo, más allá de las cuestiones técnicas. ¿Por qué es importante hablar de las AFORES? Primero, porque las AFORES van a pasar a ser el tema central de la agenda pública y política del país, sencillamente porque va a pasar a ser el rubro de ingresos más grande y más importante de México de una manera exponencial. Esto se traduce en que va a pasar las AFORES como tal a formar del 20 al 54% del PIB, lo cual denota pues un incremento en flujos muy importantes porque básicamente pues hay mucha gente que va a empezar a aportar de manera importante. Esto quiere decir que la reforma finalmente de pensiones que cae en México empieza a detonar muchas cosas y empieza a funcionar. Primero, porque básicamente las aportaciones se van a duplicar. Se está hablando de aportaciones voluntarias que tendrían que pasar del 6.5 al 15% en lo global. Se está hablando de aportaciones patronales más disciplinadas, de un menor número de semanas cotizadas y del tsunami gris, de este fenómeno que se habla en tema de las AFORES, de una población que envejece. Y en México, si bien no había sido un problema, empezará a ser un tema cada vez más relevante, por la sencilla razón de que finalmente México también empieza a tener menos hijos. El promedio de hijos en México es de 1.8 ya por familias, y entonces empieza a dar este entramado de circunstancias que obligan a México a poner atención en las AFORES, donde van a tener más dinero que nunca, más pensionados que nunca, más recursos por manejar que nunca, y las aportaciones voluntarias se vuelven un tema de supervivencia nacional de alguna manera en un sostén. Entonces, en una frase, lo que te diría, estimada Mónica, es que las AFORES pasan a ser de un commodity, donde la gente dice, la verdad es que no sé ni qué AFORE tengo, a un tema donde me importa qué AFORE tengo, me importa qué rendimiento tengo, y por lo tanto temas como interfaz, tecnología, qué rendimientos tengo, cómo está la competencia, cuál es mi experiencia de usuario al usar la aplicación, cuál es mi seguridad de datos, van a ser temas que si bien hoy no son relevantes, digamos que vamos a pasar de un sistema de pensiones centrado a nivel macro a un cambio de paradigma donde las AFORES van a tener que estar enfocadas en el usuario final, con todo lo que ello implica en temas tecnológicos, de experiencia, mercadológicos, de rendimiento financiero y demás cuestiones que seguramente iremos platicando en esta charla. Así es, Enrique, muchas gracias por tu introducción. Bueno, y como ya decía al inicio, para hablar de este tema también nos acompaña Henry Nomezque, quien es director comercial para América Latina de Heyson. Y a mí me gustaría saber desde la perspectiva tecnológica, que es su especialidad, ¿cómo ven ustedes la adopción de tecnologías de punta por parte de los fondos de pensión o AFORES, como les decimos en México, de cara a estos retos que ya mencionaba Enrique atinadamente, sobre la evolución que van a tener las aportaciones voluntarias y esta necesidad de volverse mucho más eficientes en costo y en la experiencia del cliente? ¿Cuál es su experiencia en América Latina, Henry, perdón? Mónica, bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecerles por estos espacios. Nosotros en Heyson siempre somos de la convicción que es importante poder conversar con personas del conocimiento como Enrique y digamos que finalmente pues estar enfocados también en un sector de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo nosotros en Heyson Business Technology estamos viendo el tema? Realmente pues nosotros llevamos en este negocio trabajando con AFORES en la región ya poco más de 30 años.
Nosotros iniciamos como una compañía desarrollando core business precisamente para Afores, en su momento en Colombia, hace 30 años cuando se crearon, que se llaman AFPs, heredado naturalmente del modelo de ahorro de cuenta individual chileno. Y hemos visto a través de estos años, como compañía, porque nos hemos expandido por la región en más de 5 países, hemos tenido clientes, actualmente tenemos en más de 5, en el pasado tuvimos en muchos más, pero bueno, ¿qué está pasando hoy? Es un fenómeno sumamente interesante. Como bien lo mencionó Enrique, va a haber ahorita un boom en México donde el afiliado a la Afore se va a interesar más por entender qué está pasando con sus ahorros para la vejez. Y necesariamente va a tener que acudir a ver cómo es la experiencia que la Afore le está ofreciendo. No solamente hablo experiencia en términos de rendimientos, en el término de los rendimientos de sus ahorros, sino inclusive en la forma como le van a presentar eso, en la forma como van a atender al afiliado. ¿Y qué está pasando en otros países de la región? No necesariamente estamos viendo un fenómeno en el cual, pues, digamos que particularmente en otros países donde inclusive hay gobiernos que están buscando volver a un modelo de reparto donde el Estado administra las pensiones mandatorias o obligatorias del país necesariamente, o modelos como el caso colombiano donde coexistimos las dos modalidades donde está el gobierno y también está la parte privada como en Afores o AFPs en Colombia. Pero digamos que el sector privado cada vez se está enfocando más en un centro que es el cliente, en este caso el afiliado. ¿Por qué razón? Como lo mencionaba Enrique, cada vez son menos en el tiempo los empleados futuros, porque la tasa de natalidad ha bajado sustancialmente. Entonces nosotros, si cada vez somos menos los que vamos a cotizar en un sistema, pues vamos a tener la opción de poder elegir realmente con mejor disciplina y con mayor conocimiento en qué Afore cotizo. Esto se centra en el cliente, en el afiliado. Alrededor de este tema, pues hay una serie de herramientas. Hay temas de experiencia de usuario, hay temas de autogestión, porque hoy en día, y más después de la pandemia, el fenómeno de la autogestión tomó una dinámica importante, no solamente para Afores, sino en todos los sentidos. Los clientes de hoy, o sea, las Afores tienen que pensar cuál es mi cliente del futuro. Son los jóvenes de hoy, los que están actualmente y los que van de salida. Entonces, hay que mapear muy bien cuál es la experiencia de esos clientes. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, un afiliado que ya lleva cotizando con la Afore X años a un afiliado que está apenas ingresando a un sistema a cotizar y que va a ser un afiliado por lo menos por 30, 40 años, que va a ser su vida útil de cotización durante todo un periodo en una Afore. Entonces, ese afiliado que está entrando hoy es el afiliado del futuro. Y ese afiliado del futuro es una persona que es sumamente dinámica en términos digitales. Entonces, desde Henson hemos notado que las plataformas sobre las que operan estos sistemas, Mónica, porque es que una plataforma tiene que hacer millones de transacciones, porque son millones de afiliados los que tienen que tener una capacidad para poder interactuar con el ecosistema, tienen que tener habilitados sistemas que les permitan exponer la información a sus afiliados en tiempo real, inclusive que la forma como le están comunicando a sus afiliados la información del estado de cuenta, de las semanas cotizadas, de sus ahorros, etcétera, sea una forma no solamente presentándote un extracto, hay diferentes formas de comunicar, mucho más dinámicas, etcétera. Y esto hace que cada vez los afiliados se fijen más en ese tipo de detalles que finalmente hacen garantizar que la Afore pueda mantener sus afiliados, porque como ustedes bien lo saben, no solamente en el caso mexicano, sino en la mayoría de los países de la región, pues el afiliado puede en ciertos periodos estarse cambiando de una Afore a otra Afore, y eso digamos que no hay una ley que se lo restrinja. Entonces sí es importante lograr mantener un afiliado permanente y estable en una Afore para que esto se sostenga. ¿Eso en qué se soporta? Primero en soluciones core que estén acompañadas de una evolución permanente y que soporten cómo conectarse con un ecosistema a través de APIs, bueno, en fin, digamos que diferentes métodos tecnológicos. Como Henson lo hemos observado de esta manera y entendemos que ese es uno de los principales motivadores que una Afore puede tener en buscar un partner o una solución tecnológica. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ti, Henry. Y bueno, regresamos con Enrique y me gustaría preguntarle en ese sentido, de acuerdo con lo que nos acaba de decir Henry, ¿qué tan importante va a ser en esta revolución, en este tsunami del que hablabas, tanto crear lealtad, ¿no? Estos sistemas de lealtad y de servicio y de personalización para que el cliente no se te vaya, como el desempeño financiero de
de las Afores para brindarles el mejor rendimiento posible con respecto a la competencia, porque son las dos caras, supongo, de la misma moneda, ¿no? Y del servicio al cliente. ¿Cómo lo estás visualizando tú? Claro. Gracias, Mónica. Y bueno, aprovecho para saludar a Henry de Heinsohn también, muy interesante el punto de vista. Y miren, déjenme bajarme un poco más para platicarles de lo que es la experiencia cotidiana en México, ¿no? Concretamente, yo me ha tocado ayudar a mi mamá a ver el tema justamente de su Afore, y déjenme decirles algunas de las cosas que justamente adolecen las Afores de hoy en día. Hoy, por ejemplo, no se sabe en qué Afore está uno, ¿no? Porque la vez que se dio una especie de prostitución comercial donde pues fírmame aquí rapidísimo en una cita de 10 minutos y fírmale y no pasa nada y no tienes que hacer nada, no tienes que hablar a nadie, nada más firma, ¿no? Entonces como que se dio un tema donde no se explicaba los beneficios de las Afores y había campañas telefónicas o de visitas, y entonces bueno, el tema de en qué Afore estamos es un tema que muchos mexicanos no tienen ni siquiera presente. También hubo sesiones internas de bancos, el propio IMSS también pues tuvo cambios en quién gestionaba sus Afores, que es la más grande. Entonces, bueno, de entrada ese es un problema, ¿no? Para seguir, hoy en día, si se quiere saber cuántas semanas tengo yo cotizado, tienes que contratar un gestor por fuera que te haga cálculos a mano, que ingrese a un sistema que es como una nube de humo oscura que no se sabe a dónde entra, y algunos días después te regresa por WhatsApp con impresiones de pantalla o te imprime algunas hojitas que te den la mano y te dice estas son tus semanas cotizadas, pero pues si le preguntas en un mes vuelve a cambiar todo el cálculo. Y las aportaciones voluntarias también dependen de esos terceros, ¿no? Oye, a ver, quiero un ejercicio, se aportara tanto como pensión voluntaria, ya sea para mí o para la persona que ayuda, en este caso mi mamá. Oye, y si aporto más o si aporto menos, todo eso depende de un gestor externo que lo hace manual, que te cobra por gestión y que a veces no te contesta, que a veces pues cambió de teléfono y no te avisó, que a veces ya no sabe y te deja de atender. Es decir, hoy estamos en un proceso donde justamente esta ausencia de una interfaz integral, de un servicio al cliente integral, sí la padecemos los usuarios, porque tenemos que acceder a este portal general que hizo la CONSAR de Mi Afore, donde pues es un portal general donde más o menos sabes, pero tú desde tu banco no sabes entrar a tu Afore, no sabes cuánto dinero tienes ahorrado, qué puedes usar, no tienes añadidos servicios de lealtad, por ejemplo, no sabes cómo están cuidados tus datos, no sabes qué perfil de usuario tienes en semanas, en dinero, en cosas que puedes usar, que no sabes cómo está tu benchmark en competencia contra otros. Entonces, digo, y eso lo explico a este nivel terrenal para que, digamos, que nos demos cuenta del nivel de carencia que tenemos, ¿no? En este tema donde la ausencia de sistemas y de una atención integral como tal, que abrace al usuario y le explique al usuario lo que puede hacer con su Afore o dónde está parado, es inexistente, ¿no? Entonces hay un área de oportunidad brutal, no solamente en tema tecnológico, sino de arquitectura de sistemas, ¿no? Es un tema donde se necesita pensar estratégicamente qué necesita el cliente, qué valores agregados le puedo dar, cómo le puedo dar una información accesoria para que sepa dónde está parado, y creo que eso puede detonar cuestiones muy interesantes a futuro, ¿no? Porque es un tema que nos interesa. Y déjame poner un último ejemplo también para denotar que la gente tiene hambre de esto. Hay una aplicación que seguro, ahora sí que muchos de nuestros oyentes, gente sofisticada, conoce muy bien, que es la de CETES Directo. CETES Directo, pues es una aplicación que sacó el gobierno para que la gente se quitara de intermediarios y pudiera directamente ahorrar. Y la utilización de CETES Directo está batiendo todos los récords. Es una de las apps más usadas, de las de mayor crecimiento, donde hay millones de cuentas abiertas. O sea, es brutal. Y entonces la lección aquí es, pues la gente sabe usar aplicaciones. La gente puede autoeducarse financieramente y está buscando tener interfaces inteligentes y sistemas donde pueda saber manejar y maniobrar su propio dinero sin la necesidad de burocracias o intermediaciones innecesarias. Entonces creo que ese es un mensaje poderoso porque la gente está anhelando este tipo de alguna manera de interfaces, de sistemas, de compromisos, de fortaleza a nivel de información y bueno, y ahí está que la gente, si le pones un buen sistema, lo va a usar. Entonces a mí creo que tenemos que migrar de este tema manual, corrompido por una serie de redes de gestores de alguna manera que entorpecen mucho la información en línea y a un momento, a que esto lo puedas tener tú de tu móvil autogestionable y en tiempo real. Si eso se logra,
creo que la respuesta y el engagement, el involucramiento que va a tener el usuario con su Afore va a subir considerablemente, y entonces ahora sí, ya me tienes, ya me das información, ya tienes mi radiografía, ya me puedo yo reflejar en mi perfil, y entonces ahora sí hablemos de aportaciones voluntarias, viendo de cuál es el rendimiento, cómo estás comparado. Es decir, creo que para pedir al usuario que efectivamente esta reforma logre su cometido de hacer que la gente aporte más, es un tema de doble vía, ¿no? O sea, el usuario va a responder siempre y cuando tenga los mecanismos para hacerlo de una manera sencilla y user-friendly, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Con una interfaz que sea amigable de cara al usuario y con una gestión adecuada. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Henry, ¿tú lo ves esto viable? ¿Hay tecnologías, hay ya la arquitectura para que las Afores migren, las que no lo hayan hecho todavía, a esta plataforma, digamos, integrada, en donde el cliente esté al centro del paradigma, digamos, del modelo de negocio, y alrededor giren no solo las cuestiones que ya mencionó Enrique, sino también otros servicios, un marketplace, que haya entretenimiento, que haya un área social, que a través de esta misma plataforma las Afores puedan ofrecer otros servicios añadidos, que pudieran tener seguros, que puedan tener algún tipo de préstamos, en fin, finalmente pues estamos hablando de un sector financiero. Muchas de estas Afores pertenecen a bancos, tienen áreas de seguros, de fianzas, en fin. ¿Tú ves difícil, sencillo? ¿Cómo se construyen estas aplicaciones? Ok, Mónica. Bueno, lo vemos completamente viable. O sea, hoy día, digamos que la tecnología ha permitido lograr sueños. ¿En qué sentido? Antes era un poco complejo pensar que yo pudiera hacer cierto tipo de transacciones en tiempo real. Yo como usuario, no la compañía, sino yo como usuario, podía dar cierto tipo de órdenes o consultar cierto tipo de información. Y como bien lo mencionaba Enrique, no solamente pasa en México, en muchos países, de pronto cuando yo voy a consultar cuál es mi ahorro, cuál es mi historia laboral, eso puede ser todo un paradigma. Y ya hay países con compañías con las cuales nosotros hemos partido, digamos, en ciertos proyectos. Y nosotros lo que hacemos desde un principio es, primero, entender la Afore o el cliente nuestro, el de Henson, realmente cuál es su arquitectura que tiene alrededor de las soluciones. Es decir, nosotros muchas veces iniciamos a través de un proceso de consultoría, el cual construimos de la mano con el cliente, porque, Mónica, cada Afore puede ser un mundo completamente independiente en la forma como administra sus procesos, en las soluciones legadas que tiene, en las soluciones que está desarrollando, que está implementando, porque pues claramente, y México no es la excepción, estas compañías siguen invirtiendo en tecnología todos los años y siguen creciendo sus departamentos de tecnología y siguen buscando soluciones. Pero el tema es, ¿le estamos llegando al mercado como le debemos llegar? Bueno, cada compañía tiene su propia estrategia. Nosotros desde Henson simplemente lo que hemos hecho con algunos clientes es acompañarlos en un proceso de arquitectura empresarial, se puede decir inicialmente, en el cual hacemos toda una revisión exhaustiva de entender las herramientas que tienen actualmente en la compañía y todos los sistemas que están, digamos, que interactuando entre sí, si son los adecuados, si hay que hacer ciertos cambios, si hay que migrar toda la plataforma, si hay que migrar ciertos módulos, porque una de las ventajas que hemos encontrado en la evolución que hemos tenido en el mercado en los últimos años, Mónica, y como las tecnologías de desarrollo lo han permitido, es llegar a tener actualmente un sistema, por ejemplo, en Henson, que es modular. Nosotros tenemos un sistema que tiene muchos módulos. Puede ser el módulo de vinculaciones, puede ser el módulo de recaudo, el módulo de traslados, la parte de la pensión de la nómina del pensionado. Entonces, lo que hemos encontrado es buscar el dolor realmente que tiene el proceso, entender ese proceso, cómo le podemos hacer como una reingeniería y a través de las soluciones propias poderlos acompañar en ese proceso. Entonces, si el sueño o el cometido de una Afore es quiero llegar a tener en tiempo real a través de una dinámica diferente cómo expongo los estados de cuenta o cómo proyecto, porque Enrique dijo algo muy importante, es muy diferente que a ti vengan a ofrecerte una cuenta de afiliación y te digan cuál es tu objetivo, te quieres pensionar a qué edad, con ciertos requisitos, y si tú quieres tener una pensión de tantos pesos,
Entonces, ¿qué tienes que hacer para ello? A uno casi no le ofrecen eso en el mercado. Y si te dicen, y para que tú puedas tener la pensión soñada que quieres en tantos años, te quedan tantos para ahorrar, y también te ofrezco entonces también un fondo alternativo de ahorro voluntario que te va a permitir complementar tu pensión. Eso también va engranado con algo que en Latinoamérica en general, Mónica, digamos que las entidades han empezado a desarrollar y se llama educación financiera, que es sumamente importante. Y las entidades que han logrado tener, digamos que como punta de lanza su tema de educación financiera a sus clientes, finalmente pues los están, digamos que seduciendo y los están, digamos que dejando cada vez más estables en sus compañías. Entonces, las herramientas tecnológicas hoy en día te permiten hacer absolutamente todo eso. Hay temas, inclusive hoy se habla mucho de experiencia de usuario, de user experience, o de customer experience también. Hay algunos que lo llaman customer experience. Entonces, esto digamos que son elementos que son conexos a todo un ecosistema de soluciones tecnológicas que toca entrar, y es como haz de cuenta un Lego. Hay un Lego, muchas piezas que pueden unir y finalmente encontrar un objetivo común. Entonces, si es completamente viable, Mónica, poderlo hacer. Y desde Henson ya lo hemos experimentado y actualmente pues esto nos ha permitido con algunos de los clientes que estamos desarrollando proyectos actualmente poder entregar soluciones acorde a la visión estratégica que ellos tenían en su momento y que están ejecutando. Pero esto no es estático, porque es que podemos pensar en un proyecto hacia adelante y en el camino pasan cosas. Puede venir un cambio normativo, puede venir una nueva forma de ver el mercado. Entonces tenemos que estar preparados para que esos cambios sean automáticos, por decirlo así. Y nosotros en Henson siempre nos hemos preocupado por eso, porque entendemos que un cliente, una Afore, si hay una reforma legal, hay un cambio normativo, adecuar esos cambios a sus sistemas para que cumplan con la norma y les pongan la información a los clientes según lo requieran o según los cambios que sean, pueden llegar a ser bastante traumáticos. Y nosotros, digamos que nuestras soluciones siempre han estado enfocadas con el acompañamiento permanente nuestro, en el cual vamos evolucionando como tal con el tema. Entonces, digamos que sí estamos preparados para eso y completamente todas las compañías son completamente susceptibles y pueden acceder para que esas tecnologías puedan cumplir finalmente sus planes estratégicos y sus sueños como tal. Muy bien. Bueno, y según lo que acabas de hablar, entonces, además de que el cliente tiene que estar al centro del modelo de negocio, también estamos hablando de un montón de datos, ¿no? Y hoy en día manejar datos es el reto de todas las empresas, porque pues los datos son el nuevo oro negro o el nuevo activo más importante de cualquier empresa. Y ahí me gustaría que ya sea tú, Henry, o si quieres continuar o le pasamos la palabra a Enrique, hablemos de la gestión de datos y cómo el RPA y la inteligencia artificial pueden ayudar en estos procesos, tanto para agilizar la atención del cliente y personalizar las ofertas, como para la toma de decisiones. También creo que Enrique tiene por ahí un tema que es muy caro para él, que es la privacidad. ¿Qué tanto le interesa a los ahorradores tener esa certeza jurídica de que se va a proteger su información y no va a seguir pasando esto de pues vente para acá y te cambio de Afore y de repente ya no sabes en dónde quedó tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ustedes díganme qué parte quieres contestar tú, Henry, qué parte quiere contestar Enrique. Adelante. Gracias, bueno, gracias. Mira, si quieres yo puedo hacer algo conceptual. Sí, perdón, igual, porque seguramente Henry tendrá mucho más expertise técnico que yo. Entonces yo te puedo hablar ahí sí desde una cachucha de usuario, ¿no? De lo que, bueno, de usuario como persona que tiene una Afore, pero también como jugador del sistema financiero del mundo de las OCOMES, ¿no? Creo que lo que tocas, el tema que tocas, se denomina alta personalización, ¿no? Y eso quiere decir que finalmente tu app, en este caso, o la interfaz con la que interactúas con tu Afore, tiene que abrirte un mundo de posibilidades donde te conozca a través de inteligencia artificial, a través de, no sé, de diferentes mecanismos, tus preferencias, ¿no? Que quizá puedas escoger qué ver en tu pantalla, ¿no? Hoy en día los relojes inteligentes lo hacen.
tú en tu reloj, pues a lo mejor a mí me interesa ver mi ritmo cardíaco y los pasos que llevo en el día, por decir una cosa. Entonces a mí me interesaría tal vez en mi Afore poder escoger el rendimiento que llevo o el monto de acumulado o mis semanas cotizadas. Entonces la alta personalización se refiere a eso, a que la app te conozca a nivel personal y sepas tú también, ¿por qué no?, que parte de tu dinero está invertido en un fondo ESG que tiene impacto social porque de alguna manera la institución que gestiona decidió destinar parte del patrimonio a bonos gubernamentales, pero que tenían una etiqueta verde, ¿no? Entonces, eso saberlo también te genera cierta pertenencia, cierto protagonismo, cierta lealtad. Queremos sentirnos de alguna manera protagonistas en ese sentido, ¿no? Y en el sentido negativo, lo que nosotros ya no queremos, ahora sí que tener de los bancos, es este tema de que nuestros datos también pues también, ¿por qué no decirle la palabra, no? Se divulgan y se prostituyen muy fácilmente, donde pues uno recibe muchas llamadas de que compres tal tarjeta o que uses esta otra cosa. Entonces, este tema de que me están hablando y no sé ni de dónde sacaron mis teléfonos ni mis datos para ofrecerme cosas que yo no pedí, eso creo que también es un reto de ciberseguridad a nivel sumamente importante. O sea, no nada más en el sentido positivo, conóceme, ofréceme, permíteme diseñar mi propia experiencia, sino también en el sentido de prevención de lo negativo. Yo no quiero recibir llamadas que no pedí de otras contrapartes, ¿no? Quiero saber que, pues finalmente, como es mi futuro, que por lo menos en esta parte de mi Afore, nadie va a aprovecharse de esta información. Entonces, ahora sí que como usuario, yo no sé qué se tenga que hacer detrás, para eso existen los expertos que ofrecen pues este tipo de partnerships, pero el punto es que yo sí quiero que lo hagan como usuario, ¿no? Al final uno quiere ver sus datos protegidos y pues no tener ahora sí que las famosas caídas de sistema que vulneran finalmente al usuario, ¿no? Entonces hay que ganarse la confianza ahora sí que del usuario de servicios financieros, en este caso el Afore, y repito, creo que si se entiende que el cliente está en el centro, la respuesta va a ser en reciprocidad, va a superar toda expectativa. La gente tiene necesidad y tiene ganas de involucrarse más en sus finanzas personales, hay una mayor conciencia de esto, y esto es pues digamos un componente, un entramado que tiene que ver con los sistemas adecuados, la difusión adecuada, la educación financiera adecuada y, pues, por supuesto, los programas empresariales y gubernamentales que ayuden tanto con política pública como con medidas para que esto sea una realidad, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir tú entonces, Henry, sobre estas otras nuevas herramientas que pueden ayudar a esta hiperpersonalización, digamos, y a la protección de los datos y al mismo tiempo pues hacer más eficientes en costo y en eficiencia a las Afores? Ok, claro que sí, Mónica. Mira, realmente el tema de los datos es un tema del cual se viene hablando de hace muchos años. Iniciamos hablando de un tema de Big Data, luego un tema de gobernanza de datos, de gestión integral, bueno, en fin, hay diferentes frentes que han venido hablando del tema de los datos. Y los primeros pioneros en ese tema fueron aquellas herramientas de Business Intelligence que empezaron a salir, que cogen una data histórica o una data prudencial, hacen unas proyecciones y pueden generar diferentes tipos de análisis. Pero realmente el valor en la data es que sea una data que sirva para tomar decisiones o que pueda ayudar a guiar decisiones como tal. En el caso de la hiperpersonalización de las personas, pues yo no lo veo tanto así, yo lo veo más desde la parte de los procesos, porque realmente en una Afore, y digamos que el auditorio que nos está acompañando lo sabe de mejor manera porque lo vive todos los días, la cantidad de procesos y de información que se transa diariamente, la cantidad de transacciones, estamos hablando de millones de transacciones diarias, ya sea de afiliaciones, de retiros, de pagos, de transferencias. Entonces, esa transaccionabilidad que se hace en tiempo real, pues digamos que tiene que estar acompañada de unos procesos que han venido evolucionando y que las herramientas tecnológicas permiten automatizar. Entonces, lo primero es una automatización de procesos. Eso puede estar acompañado de herramientas de RPA. Ya cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, es algo que cada vez suena más, que nos permite hacer, digamos que cierto tipo de transacciones o de toma de decisiones mucho más rápidas, eficientes y con seguridad, porque ese es otro tema que también en el mundo dicen, no, pero entonces es que la inteligencia artificial nos va a dominar. No, realmente el hombre hoy en día sigue dominando la inteligencia artificial, pero es un proceso que se sigue construyendo. ¿Y se construye desde qué? Desde unos datos
que ya están, digámoslo, administrados bajo alguna norma o algún procedimiento, y que tú puedes ir guiando y que luego el sistema empieza a tomar ciertas decisiones con base en la transaccionabilidad y en el conocimiento que se va tomando de cómo se administran esos datos. Pero es muy importante entender acá, Mónica, y algo que comentaba Enrique es, ¿y eso es seguro? ¿No es seguro? A ver, el mundo ha venido cambiando, como todo esto, y cada vez se habla más del tema de la nube o el tema cloud. Antes era muy usual que las Afores, el sector financiero, inclusive la industria en general, tuviese sus propios mega data centers con todos los temas de seguridad, con todos los temas de contingencia, etcétera, data center por si hay desastres naturales, porque realmente el activo acá apreciado, y como tú viste en alguna intervención, es oro, es la data. O sea, imagínate un evento en el cual hubiese algún tipo de desastre y la data de histórica de tus afiliados, la historia laboral se perdiera. Sería un tema bastante complejo para la Afore. Entonces, hoy en día ya han venido evolucionando este tipo de cosas y cada vez migramos más a la nube. Y lo hemos observado nosotros, particularmente proyectos que tenemos, por ejemplo, en Colombia, otros proyectos que hemos tenido también que estamos abordando en Centroamérica. Cada vez es más usual pensar que nos vamos a la nube y la seguridad que esto nos ofrece. Entonces, una herramienta de soporte tecnológico tiene que estar a la vanguardia para poderse conectar con esos temas de seguridad de la nube. Y en eso sí, digamos que es darle 100% la tranquilidad al afiliado de que su información está muy bien salvaguardada, que tiene procesos de encriptación para que no pueda ser, digamos, que hackeada, no pueda ser, digamos, que divulgada. Y digamos que la gobernanza en la administración de esas nubes también es muy importante. Entonces, desde Henson, digamos que hemos venido evolucionando con el mercado en ese sentido hace ya más de varios años, cuando se empezó a hablar de nube por primera vez. Y hoy día ya tenemos clientes alojados en la nube que inclusive Henson administra, ya sea de las nubes que en el mercado se conocen normalmente, con todos los temas de seguridad y con todos los temas de contingencia que esto amerita. Por ejemplo, Mónica, me atrevo a hablar que ahorita estamos hablando de disponibilidades del 99.97%. Entenderás que eso es casi 100% de disponibilidad. Y son en el caso, por ejemplo, de la legislación colombiana, nos vimos abocados a que aquí la superintendencia financiera, que es la que vigila este tipo de entidades, sacó una normativa especial para eso y nosotros entramos a cumplirla, y en muchos países esas normativas cada vez son más exigentes. Entonces, por ese lado, los usuarios pueden tener toda la tranquilidad de que desde que estén acompañados de una buena herramienta tecnológica que conozca este tipo, digamos, también de sensibilidades en el tema nube, pues va a estar tranquilo el usuario porque sabe que su información va a estar salvaguardada como tal. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero recordarle a las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en esta sesión, que tienen a su disposición el módulo de preguntas y respuestas para que vayan de una vez anotando ahí sus dudas, sus comentarios, sus aportaciones que quieran hacer para poderlas charlar hacia el final de esta discusión. Vamos a dejar tiempo suficiente para despejarlas todas, para tener un diálogo mucho más interactivo con ustedes. Así que por favor manden de una vez todas las cuestiones que vayan surgiendo. Está en el módulo de preguntas y respuestas y ahí voy a estar monitoreándolas hacia el final para poder ventilarlas aquí con toda la audiencia. Bueno, y ahora la siguiente pregunta sería, ya que hablamos de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de RPA, de la nube, de la ciberseguridad, cuando al principio hablábamos de este nuevo usuario más exigente, más acostumbrado a las plataformas y de la respuesta automática, la personalización, bueno, pues también hay cuestiones como la mamá de Enrique, que quizá no le gusta entrar a través del teléfono, sino a través de su computadora. Entonces, las Afores se vuelven o tienen esta necesidad de ser multicanal, o sea, de poder atender al usuario como el usuario quiera, o incluso capaz que tu mamá prefiere ir a la sucursal de su Afore para tener una persona frente a ella que la asesore, y con eso ella se va a sentir mucho más tranquila. Entonces, pero sin embargo, esta multicanalidad tiene que ser, la experiencia tiene que ser igual, no importa el canal que sea. ¿Cuál tú ves que es el reto ahí, Enrique?
Sí, claro, bien lo dices, Mónica, y justamente vivirlo en carne propia, pues es eso, es esta experiencia de incertidumbre y es una pesadilla, ¿no? Yo creo que al final el punto fino es que las Afores ya no son un commodity, ¿no? Donde pues ahora sí que la que tengas pues es lo mismo, ¿no? Que creo que hasta ahorita se había entendido así. Es decir, como ninguno ofrece valores agregados, de todas maneras ninguna te atiende, ninguna te permite ver tus semanas cotizadas, ninguna tiene pues justamente procesos establecidos de cara a la atención al usuario, pues la que te pongan es lo mismo y al final en rendimientos pues luego ni te dicen y bueno, es complejo, ¿no? Entonces ahorita va a empezar la verdadera competencia entre las Afores. Viene, creo que ahora sí la diferenciación para con el usuario, donde el usuario va a escoger y entonces va a escoger pues ahora sí que quien baile al son más adecuado de lo que la persona necesita, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quiero ver un sistema donde pues yo quizá me pueda hacer login para ver las aportaciones voluntarias, que mi mamá esté cumpliendo con lo que quedamos, digamos, en este caso, pero que ella también puede estar tranquila bueno, pues si quiere checar su saldo o quiere tener a lo mejor beneficiarse de un programa de lealtad que le dé algunos beneficios para otras cosas, también lo puede hacer solita, ya sea con una atención personalizada o con un portal, ¿no? Y esto es curioso porque muchas instituciones financieras ya lo hacen en otros servicios, pero no lo hacen en tema de Afore, ¿no? Pero también el tiempo de curva de aprendizaje para desarrollar esta atención multicanal al cliente, pues tampoco es mucho porque es una revolución que está empezando ya. Entonces creo que quien pegue primero va a pegar dos veces en este sentido de diferenciarse en cuanto a atención al cliente, en cuanto a procesos adecuados, en cuanto a seguridad de datos, en cuanto a interfaces tecnológicas inteligentes, en cuanto repito, personalización de los servicios que requerimos, establecer como un marketplace. Todo esto lo que hemos venido hablando, creo que estamos sedientos a los usuarios de instituciones pioneras que se avienten a estas situaciones y que nos permitan a nosotros ser protagonistas del proceso de nuestro propio ahorro para el retiro. Creo que esa es una buena frase de resumirlo. Queremos ser protagonistas, tener el control, la visibilidad y la transparencia de lo que está pasando con nuestro dinero para cuando envejezcamos. Entonces, en ese sentido, estamos listos para escuchar, digamos, las ofertas que vengan, porque efectivamente queremos y necesitamos escoger sabiamente en un tema no solamente individual, sino un tema social, es un tema de política pública, es un tema, como dije al principio, de agenda nacional, y es un tema realmente demasiado importante como para no dedicarle justamente la sofisticación necesaria. Entonces, pues eso, creo que es fascinante tener este tipo de conversaciones y este tipo de diálogos porque finalmente pues nos mueven en las cosas que sí van a diferenciar a un país de otro, ¿no? Y más en un país con tanta informalidad como México, que tiene tantos retos de pasar a gente al sistema justamente pensionario, pues necesita ser un sistema que esté listo para toda esta masividad que potencialmente se puede venir, toda esta sofisticación de cosas adicionales como pues quiero meter dinero este mes sí, el otro más y el otro menos. Hay que tener esa versatilidad y pues bueno, esperemos que como se ha hecho en otras ocasiones, pero que digamos que el sistema esté listo para la ola que viene. Así es. ¿Qué nos puedes decir tú, gracias Enrique, con respecto a Henry, con respecto a la multicanalidad? Sí, digamos que este es un tema, Mónica, que ya es una realidad y más que una realidad se vuelve una necesidad. O sea, los canales tienen que estar digamos que tienen que ser completamente accesibles, porque tú lo mencionabas bien ahora con el ejemplo de la mamá de Enrique, pues de pronto es una persona que no le interesa entrar a la computadora, le interesa pues hacer una llamada o ir a una sucursal para que la atiendan. Hay que identificar los grupos de foco de este tipo de clientes. Lo que pasa es que el mercado va evolucionando y va cambiando y digamos que las compañías hoy en día tienen que tener la capacidad de poder atender por diferentes canales el perfil o el nicho de clientes objetivo que tengan en cada uno de ellos. Yo siempre sigo, hay una frase, Mónica, que a mí me gusta mucho cuando converso con mis clientes mencionar, y es que mira de cerca el presente que estás construyendo porque debe parecerse al futuro que sueñas. Esto es de una escritora que se llama Alice Walker. Entonces uno siempre, este es un mensaje porque uno siempre tiene que estar viendo
qué tengo que estar construyendo y siempre tengo que estar pensando en el futuro. Los clientes que tengo en los próximos 2 años pueden cambiar la forma de ver las cosas en los próximos 3, 4, 5 años. Y este es un tema de constante evolución. Entonces, si hoy en día la multicanalidad me dice, tienes que tener canales habilitados A, B, C, D, E, X, Y, Z, perfecto. Pero estamos pensando cuál va a ser la forma de comunicarme adecuadamente con mis clientes y mis usuarios y de vincular nuevos afiliados en 4, en 5, en 6, en 7 años. Todavía no sé, estoy cambiando. Mira que precisamente hace 3 años tuvimos un rompimiento de las formas como todos trabajábamos y fue la pandemia. Y tuvimos que adaptarnos muy rápidamente y las compañías que previamente ya estaban vendiendo adaptándose antes a un tema de trabajo remoto, trabajo híbrido, etcétera, fueron las primeras que pudieron reaccionar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ya estaban pensando lo que podía pasar en unos años, no necesariamente por una pandemia, sino por una forma de trabajar que las fuerzas laborales van tomando diferencialmente. Entonces, sí es importante el tema de la multicanalidad, claramente. Las soluciones de negocio tecnológicas que, por ejemplo, nosotros proveemos, te pueden permitir ese tipo de cosas. Pero eso depende de cada compañía, porque finalmente en la estrategia de cada una pueden haber diferentes nichos de foco. Puede que una compañía diga, mire, yo me especializo más en población X, Y, Z, entonces mi fuerte de comunicación tiene que ser a través de este canal. Perfecto. Pero tus soportes y tu base tecnológica te tiene que permitir poder apoyar esa estrategia. Entonces, en eso sí comparto la visión, Mónica, es sumamente importante, pero no solamente quedarse ahí porque estamos viendo lo que está pasando. Como te decía, hay que ver el presente que estás construyendo para que se parezca al futuro que estás soñando, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, Henry, por esa frase. Antes de pasar a unas conclusiones muy generales, porque vamos a seguir platicando con el auditorio, me gustaría recordarles, manden sus preguntas, ya están llegando algunas, pero queremos ver más. Utilicen el módulo de preguntas y respuestas, por favor, que esté en su pantalla. Y bueno, ahora me gustaría pasar con Enrique para que nos dé una frase, un pensamiento, una reflexión que sienta que sea el, digamos, wrap up de todo esto que hemos venido platicando. Enrique, por favor. Claro, muchísimas gracias. Pues sí, digo, yo retomaría finalmente el tema de la integralidad que necesitan tener estos servicios, de la importancia que tiene el tema de pensiones en México, y hay algunas áreas que yo podría a lo mejor subdividir en 4 grandes macroáreas que tiene que haber un grado de sofisticación, ¿no? El primero es el servicio al cliente, ¿no? Las Afores, como decíamos, pues tienen que poner al cliente primero y tiene que haber un servicio personalizado donde el cliente tenga la visibilidad, la transparencia y la transaccionalidad en tiempo real de dónde está parado. Un segundo componente tiene que ver con la privacidad y la ciberseguridad de tus datos, donde sepas que tu información está contenida y manejada adecuadamente y que hay procesos y hay protocolos como tal. Una tercera variable es el desempeño financiero, es decir, ya me va a empezar a importar en qué se invierte, cuánto dinero tengo, cómo estoy con respecto a otras Afores, dónde estoy parado, si invierto en cosas verdes de impacto social o no. Es decir, algunas cuestiones donde, ahora sí que dónde invierto sí importa, ¿no? Y la cuarta es este tema que creo que puede ser súper amplio de servicios accesorios, el hecho de que pues estos portales se vuelvan tal vez marketplaces, que te ofrezcan ventas cruzadas de otras cosas que te puedan servir, que te ofrezcan programas de lealtad, que te ofrezcan mecanismos de, no sé, de ciertas reciprocidades o ciertos premios en modalidad de puntos o boletos o lo que sea. Creo que eso también puede ser un tema de una idea interesante. Entonces, en ese sentido, pues es una, pues como decía, es una necesidad de fondo en el sistema financiero mexicano, en la población laboral en México, ante una coyuntura de una población que está envejeciendo. O sea, a nivel macro es un tema que tiene demasiada importancia, y a nivel micro, pues también estamos ante un despertar, finalmente, una generación que está haciendo conciencia, que tiene que prepararse para su futuro y está ávido de recibir, digamos que, competidores a la altura, ¿no? Entonces vamos a pasar pues justamente de esta experiencia manual, arcaica, tercerizada, basada en gestores y costosa, a un tema que tiene que ser en línea, natural, tecnológico, de vanguardia, donde te sientas acompañado, donde te hace esta exposición multicanal y todo este tema, ¿no? Entonces yo diría que efectivamente sí tiene que ver con una visualización de tener un mejor futuro,
pero más allá de eso, yo diría que tener una adecuada gestión del sistema de pensiones es un tema inclusive de seguridad nacional que va a dar a México la certidumbre para que sea un país viable para vivir, permanecer y seguir invirtiendo. A ese nivel de importancia es el tema de las Afores en México. Entonces, muchísimas gracias, Enrique, por esta perspectiva amplia y por tus generosas aportaciones al tema. Y bueno, pasamos con Henry. Todavía no nos despedimos porque vamos a seguir aquí platicando. Pero Henry, ¿cuáles serían tus conclusiones iniciales antes de cerrar la sesión? Bueno, Mónica, no, pues básicamente creo que lo que hemos venido abordando a través de esta conversación, y es que las compañías hoy tienen que estar preparadas para poder atender a su cliente como el centro de la operación. O sea, basadas en varios aspectos, basadas en administración de la información, automatización de sus procesos, disponibilidad de la información en tiempo real, cómo entregarle la información a su cliente de diferentes maneras a través de la multicanalidad, etc. Y que estos procesos sean, digámoslo, de confianza y que digamos que tengan, digamos que una autosuficiencia implícita. ¿A qué me refiero? Que no tengamos temores de que de pronto porque estamos haciendo millones de registros, subiendo millones de planillas para subir información, el proceso se pueda parar y pueda generar, digamos que un caos en el pago de la planilla a los pensionados o un reconocimiento de las planillas que reciben los patrocinadores o los empleadores. O sea, que ese temor sea una cosa del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos unos sistemas con la suficiente capacidad y la suficiente confianza que les permite a las compañías primero estar tranquilas internamente para poder reflejar esa tranquilidad y también a través de otra serie de valores agregados a sus clientes finales. Esto digamos que Mónica lo entendemos como compañía porque a través de los 30 años que llevamos desarrollando soluciones de negocio para el sector de Afores o AFPs como se conoce en otros países, o AFPCs también se conoce en otros países, hoy Henson ha logrado consolidar una oferta muy interesante de servicios que ya ni siquiera lo vemos como un core, son servicios y soluciones de negocio. Esto nos ha permitido que hoy día tengamos presencia en 5 países, como son Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Colombia, trabajando con sector previsional, tanto privado como público, ¿cierto? Porque pueden tener diferentes dinamismos de la forma como trabajan. Y eso nos ha permitido, mira, son cifras que uno dice, administramos la operación de más de 20 millones de afiliados, administramos en términos de dólares fondos que soportan más de 30 billones de dólares, 40 billones de dólares aproximadamente. Entonces mira la sensibilidad con la que los sistemas de información o las soluciones de negocio que estamos entregando administran y tienen esa responsabilidad de administrar ese tipo de cosas de la mano con nuestros clientes. Como mencionaba Mónica, pues nosotros más que una compañía de tecnología, somos una compañía de soluciones de negocio que entendemos esos dolores de nuestros clientes, entendemos esas mismas preocupaciones, compartimos esas mismas preocupaciones, compartimos los mismos miedos y los sabemos atacar. Entonces, pues sí, digamos que eso sería todo el mensaje que yo quisiera entregarles, es seguir centrándose en el afiliado, en el cliente final, en el usuario final, porque finalmente pues ellos son los que van a mantener y soportar este negocio hacia futuro. Claro, Henry. Ok, pues ahora sí, vamos a la sesión de preguntas y respuestas y volvemos con ustedes. Ya tenemos varias preguntas del público y me gustaría comenzar con una que nos mandan que dice por dónde precisamente deben de comenzar las Afores a implementar servicios para sus afiliados. Primer paso. Henry, yo creo que esta es para ti. Dale, Mónica, ¿por dónde? Esa es una muy buena pregunta, porque es que básicamente las Afores tienen diferentes, llamémoslo, como les comentaba, diferentes procesos. Entonces, y como les comenté a lo largo de la charla con Enrique, no todas tienen los mismos dolores. Hay unas que tienen dolores específicos en el proceso de vinculación, otras que pueden tener específicamente dolores en el proceso de recaudo, otras que de pronto tienen dolores son en el proceso de reconocimiento y administración y pago de la nómina del pensionado. Entonces, ¿por dónde? Esto es una pregunta que nos hemos hecho con clientes hace muchos años y que afortunadamente hemos podido resolver en conjunto. Ya lo que les comentaba, hacemos un proceso
llamémoslo como una consultoría de acompañamiento, identificamos dolores y atacamos el dolor específicamente. Muchas veces no arrancamos de lo grande, sino arrancamos de algo más chico o el cuello o botella específico que tengan y allí empezamos a resolver. Hoy en día, como les decía, no son sistemas tecnológicos, sino son soluciones de negocio que permiten hacer esto. Entonces, ¿por dónde? Si el dolor hoy día para tu Afore es un tema de multicanalidad, que lo hablamos ampliamente, podemos atacar el problema de la multicanalidad revisando soluciones digitales, soluciones de negocio enfocadas y centradas en el cliente o en el afiliado. Pero si tu dolor de pronto es un tema de procesos internos, entonces saber cuál es el dolor del proceso y ver si de pronto es un módulo específicamente que podamos automatizar y cambiar para que este sea mucho más eficiente y automático. Entonces la invitación en resumen, Mónica, para no alargarme es, podemos entrar a hacer un análisis a nivel, llamémoslo, acompañamiento y consultoría del proceso en general que tienen y ver cuáles son aquellos críticos y desde allí se podría empezar. Muy bien. La siguiente pregunta yo creo que más bien va dirigida a Enrique porque dice, ¿cómo beneficiará el desarrollo económico del país el incremento de los aportes de pensiones? Y bueno, esto es pregunta como para pronóstico de lotería, pero bueno, ¿tú qué piensas, Enrique? Claro, claro, es una extraordinaria pregunta y yo creo que la respuesta tiene dos vertientes realmente. Primero, la vertiente desde aquel que aporta, ¿no? ¿Cómo beneficia al país? Pues aquel que aporta tiene un mejor futuro porque al hacer aportaciones individuales asegura una mayor pensión y eso ante un periodo de vida que cada vez te pronostica vivir más años, pues beneficia a la economía del país en que esa persona al tener ahorros va a poder seguir gastando, va a poder seguir invirtiendo, va a poder seguir siendo un agente económico. Entonces, estas generaciones que se vuelven más longevas al aportar y seguir siendo agentes económicos por más años hacen que pues, el país se mueva de alguna manera y tiene un impacto directo a la economía donde en lugar de ser subsidiados, tienen ahorros y entonces no representan un gasto para el Estado, sino que suman al Producto Interno Bruto. Y la vertiente 2 de esta pregunta, que es sin duda la más interesante, es si el país se puede mover haciendo una política pública de inversión de Afores como tal. Y la respuesta es definitivamente sí. Y creo que la reforma de Afores que ahora está pues justamente discutiéndose y que todavía tiene algunas, digamos, propuestas que están sobre la mesa discutiéndose en Congreso de la Unión, vienen justamente de en qué se va a invertir este excedente del dinero, ¿no? Se va a permitir que tengan un mayor porcentaje de inversiones de riesgo, y eso implicará que pueda invertir mayormente en empresas, se va a permitir que o exigir que sean más en México las inversiones de riesgo y no necesariamente en otros países. Es decir, hay sutilezas que por cambios de medio por ciento, un 1%, pues estás hablando de cientos de miles de millones de dólares y ahí es donde te mueve la aguja, ¿no? Si lo que se hace con este crecimiento de las pensiones es obligar a que se invierta más, por ejemplo, en intermediarios financieros, en capital de riesgo, en fondos de estructura de deuda mezanín, eso hace que pues, seguramente los rendimientos van a ser muchos mayores, entonces digamos que las afores crecen, pero además el impacto ya es ahora sí directo en la economía, en lugar de estar nada más depositados en bonos, en deuda, digamos, que al final no genera valor, simplemente genera interés, y entonces sí, si al final empiezas a desviar, aunque sea un cachito más grande a la economía real, sin duda el impacto pues, puede ser de varios puntos al PIB. Aquí dependerá pues justamente del diablo estará en los detalles de cómo y qué exactamente sea el manejo de las inversiones, pero me parece que es un tema de política pública, que hay conciencia de ello y espero que, digamos, tenga el Congreso la suficiente apertura para tener esta mayor tolerancia al riesgo y que las inversiones sean un poquito más arriesgadas en el futuro. Claro, porque además esta competencia entre Afores también tiene que ver con los rendimientos. Entonces, si yo veo que hay una Afore que no es la mía, que está dando mejores rendimientos a largo plazo, pues voy a tener el incentivo para cambiarme. Y sabemos que a mayor riesgo también pues, puede haber mayor rendimiento, Rendimiento. pero también tiene mucho que ver con tu tolerancia a ese riesgo, ¿no?
Entonces, bueno, esto va a ser todo un tema de cultura financiera, como tú lo mencionaste durante la plática, que esperemos que siga creciendo con la bancarización, con estas nuevas generaciones de jóvenes que pues ya saben que si no invierten y si no hacen aportaciones voluntarias, pues no van a tener la pensión que van a necesitar para sus años ya de adultos mayores, digámoslo así. Y por el lado de las inversiones que tendrían que hacer las Afores, eh, entonces, para ti, Henry, eh, ¿qué áreas tecnológicas deberían de estar ya contemplando las diferentes Afores para sus siguientes inversiones en infraestructura, software, tecnología? Voy a poner Ok, esto. Mónica. Pues mira, digamos que esta es una tarea que las Afores hacen permanentemente. O sea, no es algo que ellos no tengan en su radar o en su roadmap. Eh, por la misma construcción de conocimiento que hemos tenido con nuestros clientes a lo largo de estos 30 años del sector, vemos que son muy activos en estar buscando alternativas, evolución precisamente en términos de herramientas tecnológicas que les permitan ser mucho más eficientes. Por ejemplo, yo revisaba con sorpresa las cifras de Afores de México recientemente y puedo concluir que son compañías que en conjunto administran trillones de dólares en fondos. Sus utilidades son en millones de dólares. ¿Por qué tal vez esta diferencia con unas administraciones tan grandes, con unos recaudos tan importantes, con millones y millones de afiliados? Es porque hay algunas que tienen, digamos que, muchas sedes, muchas sucursales, que hacen que finalmente pues, sus procesos operativos sean también muy altos en costos y que no les permiten de pronto llegar a optimizar esa operación para que finalmente sus rendimientos, sus utilidades pues, sean más altas. Y también así mismo también le puedan, digamos, que transferir esto a los afiliados. Entonces yo diría que hoy en día lo que se ha venido hablando en términos generales, y no solamente es el sector Afores, sino es el sector que maneja millones de afiliados en general, es tema mucho de la multicanalidad, de la forma eficiente de poder hacer llegar, digamos, que esta información a los clientes. Entonces aquí ya algunos clientes nos dicen, tenemos un challenge, y es de pronto optimizar nuestro portal, optimizar nuestra app, mirar internamente también cómo entonces podemos procesar esto de una manera más eficiente y demás, y sabemos que hay un roadmap de proyectos. Entonces aquí la invitación es, miremos cuáles de esos pueden tener mayor impacto en términos económicos y de retorno de la inversión o ROI. Y nosotros como Henson normalmente acostumbramos con nuestros clientes a hacer estudios de caso de negocio. Y lo que hacemos cuando llamamos un estudio de caso de negocio es que contribuimos de alguna manera, tenemos conocimiento en lo que son las herramientas tecnológicas y lo que es el mundo de la tecnología, pero también con digamos que con nuestra experiencia de 30 años en el negocio, tenemos equipos funcionales también de entendimiento de procesos del negocio y podemos construir un caso de negocio para ver qué impacta, de qué manera y dónde puede estar el retorno de la inversión más rápido. Y en ese sentido, ¿cómo se están preparando para su entrada a México, Henry? Vale, Mónica, En precisamente un minuto, porque ya estamos por acabar. para cerrar, mira, nosotros acostumbramos siempre a estudiar muy bien el mercado con partners locales normalmente, o sea, no nos apoyamos solamente con temas externos, sino también vamos de la mano con partners locales, ya pueden ser representantes o personas que están localizadas o entidades que están localizadas en el país y que tienen conocimiento amplio del mercado. Con ellos compartíamos estas cifras que te estaba comentando recientemente, por ejemplo. También estamos llegando a los gremios, pues no solamente a CONSAR como ente supervisor, sino también a MAFORE para tener un entendimiento y que puedan ver. Y pues finalmente, Mónica, este es un tema que nosotros estamos acostumbrados a llevar nuestra oferta de producto a diferentes países. Como lo comentábamos, hoy día tenemos más de 5 países como clientes en el sector de pensiones. Y en Henson tenemos una unidad especializada en este sector que tiene aproximadamente unos 300 empleados entre técnicos funcionales que siempre estamos a la vanguardia investigando lo que está pasando no solamente en la región, sino en el mundo. Y finalmente, Henson es de la convicción que en un país como México necesariamente vamos a tener que instalarnos. Entonces, también es nuestro proyecto para poder, digamos, que acompañar a los clientes más de cerca. Muy bien. Pues con esto damos por concluida esta sesión. Va a estar disponible para quienes la quieran después de descargar on demand. Muchísimas gracias, Jason, por su
apoyo para la elaboración de esta sesión, a Enrique Presburger por sus aportaciones, por su conocimiento de este amplio tema financiero, y gracias a todos a los que estuvieron aquí acompañándonos en vivo. Así que les deseo una espléndida jornada y ojalá se lleven una muy buena lección de estos dos grandes expertos que nos han acompañado hoy. Y nos vemos pronto en una siguiente sesión de IT Masters. Gracias.